Agua. La vida es como una corriente de agua. Hay veces que va a favor, otras en contra. Te puedes encontrar con obstáculos y hay veces que solamente tienes que seguirla. Después de cruzar el estrecho de Gibraltar a nado en junio del 2019, me inscribí en una ultramaratón de 31 kilómetros en el río Ebro, pensando que iba a ser fácil. Eso es lo que me habían contado. De los 31 kilómetros, 15 tuve corriente favorable. El resto tuve que nadar a contracorriente. La temperatura del agua era tan alta, 27 grados, y la vegetación tan frondosa que literalmente me quedaba enredada en ella. Me tenía que quitar la vegetación para poder continuar nadando. Y es que la vida es así, una corriente. Seguro que muchos de vosotros, o la mayoría, os preguntaréis ¿por qué nado? ¿Y qué pienso cuando nado? La respuesta a la primera pregunta es: nado porque me siento libre, como pez en el agua, una sensación de libertad que solamente me da el mar. Y mucha más sensación de libertad cuando nado en el mar que cuando nado en aguas confinadas. En muchas ocasiones también me han preguntado de qué huyo. Parece ser que si nadas o corres, tienes que huir de algo. Pues no es mi caso. En el medio acuático me siento muy cómoda y en mi ambiente. Muchas veces me planteo cómo una alcarreña puede nadar también en el mar teniéndolo tan lejos. Y la respuesta a la segunda pregunta, ¿qué pienso cuando nado? Es algo muy sencillo. Solamente pienso en nadar. La mayoría de las travesías que hago son de ultradistancia. Y antes de meterme en el agua, sí que pienso que me queda una jornada laboral por delante, pero nadando. Así de primeras puede parecer una exageración, pero luego cuando estoy dentro del agua, pienso en lo que ya he nadado y no en lo que me queda. Aunque creéis que no, el ser humano tiene una capacidad de adaptación impresionante. Y como decía Stephen Hawking, la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Tantas horas dan para pensar y mucho. Cuando me sumerjo en el agua, noto una conexión muy fuerte conmigo misma. Es estar muy pendiente de mi respiración, de cada movimiento, de cada brazada, de cada patada, de cada roce del neopreno en mi cuello. Es sentir una conexión tan fuerte que me traslada a un estado prácticamente meditativo. No siempre es así. La cabeza te juega malas pasadas. Hay veces que notas que te está rozando algo y no hay nada, que te está picando algo y no hay ninguna medusa, o entras en un banco de medusas, te empiezan a picar por todo el cuerpo y piensas que si te pica una más, no vas a poder soportar más ni el dolor ni el picor y te vas a tener que retirar. Cuando el cansancio se apodera de mí y dar 2 brazadas seguidas me supone un sacrificio, siempre me viene a la cabeza una frase que me decía mi entrenador: ahora es cuando tienes que nadar. Y eso es lo que hago: nadar, nadar y nadar. Como nadadora de ultradistancia, he llegado a la conclusión de que el entrenamiento es algo clave y fundamental, pero realmente lo que te va a llevar hasta el final va a ser esta. Os quiero contar algo que me pasó en una travesía en la Isla del Hierro, en Canarias. Llevaba 6 horas nadando. Me habían picado más de 30 medusas. La corriente no me dejaba avanzar. Y mi cerebro me decía y me pedía dejar de sufrir y retirarme. Pues en aquel momento me encontré con un grupo de nadadores que estaban en la misma situación que yo. Juntos decidimos continuar.
Y de hecho, uno de ellos dijo una frase que para mí fue clave. Si llegamos a la meta, somos unos héroes. Y yo pensé, hoy quiero ser una heroína. Y después de 7 horas y 15 minutos nadando, conseguí llegar a la meta. Y es que en esta vida necesitamos de las personas, de los unos y de los otros, para poder avanzar. Os voy a contar mi trayectoria como nadadora. Llevo nadando y compitiendo desde los 6 años, tanto en natación como en salvamento y socorrismo. Tuve un parón bastante grande por estudios y por trabajo, y cuando tenía 30 años, hace ya unos poquitos, decido retomar el deporte. Hice varios triatlones y consigo clasificarme para el Campeonato del Mundo de Triatlón Xterra, que se celebró en Maui, en Hawái, en el año 2015. Siempre me había llamado la atención la natación en las aguas abiertas. Y, de hecho, fue también en el año 2015 cuando me preparó mi primera travesía, en la que nado 10 kilómetros desde las Islas Cíes a Vigo. Recuerdo perfectamente cómo me sentí. Tenía la lengua tan inflamada por la sal que apenas podía hablar y pensaba que jamás llegaría a la orilla. Desde que comencé mi andadura en las aguas abiertas, he participado en numerosas travesías tanto en España como en otros países. He nadado en Marruecos, una travesía por etapas en el desierto del Sáhara. He nadado en el Támesis, en Inglaterra. He nadado en Grecia. El año pasado crucé nadando desde la isla de Lanzarote a la isla de Fuerteventura, 17 kilómetros en el estrecho de la Bocaina. Y recientemente, pues he hecho 2 retos solidarios a favor de la Fundación Nipace y para dar visibilidad a la parálisis cerebral, junto con mi compañero de fatigas, Nacho Redondo. En el primer reto cruzamos nadando el embalse de Bolarque y el último y el más reciente, a ciegas, estuvimos nadando durante 5 horas sin ver absolutamente nada en una piscina y atados el uno al otro por una cuerda. Y os podéis imaginar que ya tenemos entre manos el siguiente. Fue en junio del 2019 cuando pude cumplir uno de mis sueños. Esta travesía también es una de las más soñadas por los nadadores de aguas abiertas. Cruzar el estrecho de Gibraltar a nado. Siempre tuve claro que lo cruzaría y así ha sido. Esto de querer cruzar el estrecho no os creáis que es algo que tú quieras hacer y puedas hacer inmediatamente. En mi caso, he estado 4 años en lista de espera, desde que inicié los trámites hasta que conseguí cruzarlo. Más o menos en octubre del 2018 recibo un email por parte de la asociación que organiza los cruces en el que me confirman que había llegado mi turno y en el 2019 sería el momento de mi cruce. Como todo en esta vida, llega cuando menos te lo esperas. Y yo ya, por esa época, estaba embarazada de mi segundo hijo, de Luca. Cuando recibí la noticia, no pensé en no dejar pasar mi oportunidad, pese al esfuerzo y sacrificio que esto me iba a suponer, ya que los trenes pasan una vez en la vida. La natación es un deporte maravilloso que me ha permitido seguir nadando hasta el final de cada uno de mis embarazos. Cuando cruzo el estrecho, mi hijo Luca tiene solo 3 meses. Él sabía ya lo que su madre se traía entre manos desde antes de nacer. Luca nace el 5 de marzo y el 7 de abril del 2019 me pongo mi bañador y comienzo mis entrenamientos. Eso sí, elijo un destino motivador, Lanzarote, al que nos vamos toda la familia a iniciar unas vacaciones deportivas que me ayudaron y motivaron muchísimo para volver a los entrenamientos. En todo momento me sentí muy fuerte en todos los sentidos y nadar me sentaba estupendamente, ya que me permitía tener mi momento, mi espacio y un ratito solo para mí, algo que siempre he valorado mucho. Mis entrenamientos fueron muy duros.
largas sesiones en la piscina a diario, pero es lo que tiene vivir en Guadalajara. Llega el momento del cruce. Durante el cruce, en todo momento, vamos acompañados por un barco blanco, que es el que va haciendo las mediciones de las corrientes, y por una Zodiac en la que va el juez que certifica el cruce y los avituallamientos. La primera hora de nado es continua. Se trata de salir de una corriente muy fuerte que hay desde la costa. Los avituallamientos son muy cortos, máximo 1 minuto. Se trata de avanzar en todo momento, ya que las condiciones climatológicas son muy cambiantes en el estrecho. En nuestro primer intento, después de llevar 6 kilómetros nadando, tuvimos que abandonar. La corriente nos estaba llevando a una zona de Marruecos en la que hay puertos importantes y nos estábamos poniendo en peligro. En ese momento parecía que todo iba a terminar, pero yo siempre confié y puse toda mi energía en pensar que todo iba a salir bien. Y así fue. Pudimos tener una segunda oportunidad. Al día siguiente, 18 de junio, pese a tener las condiciones climatológicas al límite, decidimos intentarlo. El día estaba muy claro. Se veía en todo momento la costa marroquí. Nos cruzamos con varios cargueros. Y pese a estar al límite de que nos sacaran del agua por segunda vez, conseguimos llegar. Cada vez que estoy a punto de llegar al final de cada una de mis travesías, se me vienen a la cabeza personas que son claves en mi vida, que me ayudan y me motivan, y eso me da mucha fuerza para llegar hasta el final. También pienso muchas veces que si la travesía hubiese tenido unos metros más, no hubiera sido capaz de llegar. Qué divertida es la mente. Y antes os he hablado de los avituallamientos y os quiero contar qué es para mí un avituallamiento, porque no es solo el hecho de parar para comer y para hidratarte. Llegar a un avituallamiento significa el poder sacar la cabeza del agua, el poder levantarte las gafas, mirar a tu alrededor, interactuar con tus compañeros, poder ponerte en posición vertical. Tanto tiempo en posición horizontal y sin ver se hace muy duro. El poder escuchar también un ¿qué tal estás? O ¿cómo vas? Eso es sentir que no estás sola. Te da un plus extra de motivación para continuar. También el llegar a un avituallamiento significa el haber superado una parte de la travesía y seguir avanzando hasta el siguiente. Como os he comentado antes, conseguimos llegar. Después de nadar durante 4 horas 24 minutos, una distancia total de 15,3 kilómetros, con una temperatura del agua de 17 grados. Yo fui la primera del grupo en tocar tierra. Mis compañeros, Ángel y Carlos, lo hicieron escasos minutos después. El oleaje también nos permitió subir al islote de Punta Cires, ya en Marruecos, en el que nos podemos subir, dar un fuerte abrazo y gritar: «¡Lo hemos conseguido!». Hay situaciones que no se pueden describir con palabras y esta es una de ellas. Y fue así como me convertí en la primera mujer alcarreña en cruzar el estrecho de Gibraltar a nado. Recuerdo con mucha emoción la llegada a puerto y el encontrarme con mi marido Iván y con mis hijos Daniela y Luca. Momentos muy emotivos que tengo la suerte de revivir al final de cada una de mis travesías. Ellos siempre están allí esperándome. Desde que crucé el estrecho, he tenido un sentimiento muy fuerte de querer contar a todos y a todas mi proeza, compartir mi felicidad y transmitir el mensaje de que somos nosotros mismos los que nos ponemos los límites, que con lucha y esfuerzo
Podemos conseguir todo lo que nos propongamos. Que cada uno siga su corriente. Y como decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como si no, estás en lo cierto. Muchas gracias.